Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy queremos estar a tus pies como discípulos tuyos, escuchando tu palabra, centrando nuestra mirada en ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En medio de un mundo que nos engaña, que nos confunde, que nos esclaviza, hoy al estar aquí queremos elegirte a ti como el centro de nuestras vidas. Tú eres nuestro único tesoro. Tú eres lo más grande que tenemos. Tú eres nuestra riqueza. Concédenos vivir contigo y que nuestras decisiones y nuestros proyectos te tengan siempre a ti en el centro. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para nuestra clase de hoy, antes de adentrarnos en el contenido, primero tenemos que tener una base. Hoy vamos a ver un tema sobre el apóstol San Pablo. Y San Pablo, para poder acercarnos a su obra, para comprender su misión, debemos saber que él tenía una estructura. Él en todo lo que hacía tenía un orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y a toda la obra de San Pablo, que es muy extensa, se le conoce como el Corpus Paulinum. Este esquema se los voy a mandar también para que puedan tenerlo e imprimirlo. Ahorita lo vamos a ver de manera muy general. San Pablo, durante todo su recorrido, durante todos sus viajes misioneros, él escribe 13 cartas. Y estas 13 cartas se dividen en cuatro grupos. El primer grupo de cuatro cartas se les llama las cartas mayores. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. Cada grupo de cartas trata un tema en especial. Por eso están ordenadas. Este primer grupo son cartas soteriológicas. La soteriología es una rama de la teología que estudia la salvación. De esta palabra, soteriología, que significa salvación, de su misma raíz se desprende otra palabra que es lo esotérico, el esoterismo. No sé si lo han escuchado. El esoterismo abarca muchas prácticas. Por ejemplo, la lectura del tarot, las limpias, el horóscopo. Todo eso es esotérico, esoterismo. Así como soteriología significa la salvación, la palabra esotérico significa sin salvación. Por eso todas las prácticas esotéricas no están acordes a la enseñanza de la Iglesia Católica. Y por eso debemos estar bien formados en nuestra fe y conocer nuestra doctrina, conocer el magisterio, la Sagrada Escritura, para que no nos confundan con falsas doctrinas, con falsas ideologías,
con prácticas que no tienen nada que ver con nuestra fe católica. Es el primer grupo de cartas, las cartas mayores, porque aquí San Pablo va a desarrollar su teología con mucha profundidad, con mucha claridad. No quiere decir que sean más grandes que las demás o más importantes. Todas son importantes, solamente que se les llama mayores por el tema que aborda San Pablo de la salvación. Después tenemos otro grupo de cuatro cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. A estas cuatro cartas se les llama cartas de cautividad, porque San Pablo las va a escribir en la prisión. Por eso San Pablo va a decir, yo estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Ni siquiera estando en la prisión, San Pablo descansa. Él dice, aunque esté aquí injustamente, desde aquí voy a seguir predicando. Porque San Pablo tiene un don del Espíritu Santo que se llama el don del celo apostólico. Es un don que te concede el Espíritu Santo para predicar a tiempo y a destiempo. San Pablo estaba realmente apasionado por Jesús. No podía dejar de hablar de Jesús. Así estuviera golpeado, cansado, con hambre, en la cárcel, él seguía predicando. Él seguía mandando cartas, porque él decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Es un compromiso, es una misión, una responsabilidad. Dios me llamó para esto. ¿Cómo las cadenas me van a detener? ¿Cómo las cadenas van a detener la predicación? Por eso se les llama cartas de cautividad. Y el centro de estas cartas, el tema principal, es la cristología. San Pablo en la prisión descubre la presencia de Cristo y aún estando entre cadenas, él da esperanza e invita a las comunidades a mirar a Cristo. Porque para San Pablo, el dolor, la injusticia, la prisión, la enfermedad, todo, absolutamente todo en la vida, es una oportunidad para encontrarte con Cristo. Ese es el tema principal de estas cartas, la cristología. Tenemos el siguiente grupo: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Tito. Timoteo y Tito fueron no solamente discípulos de San Pablo, no solamente amigos, fueron hijos espirituales de San Pablo. Él así los llama en sus cartas, mis hijos espirituales. Era una, había un vínculo muy estrecho con ellos, un vínculo muy íntimo, muy cercano con Timoteo y Tito. Y Timoteo, junto con Tito, los dos llegaron a ser obispos. Ujú. Tito llegó a ser obispo de la isla de Creta, una isla griega, a la edad de 34 años. Fue ordenado obispo por San Pablo. San Pablo, al ser apóstol, también era obispo y le confiere el orden episcopal a Tito. Y a los 34 años es nombrado obispo de Creta, un obispo muy joven, en edad muy joven, pero en sabiduría era enorme, era un gigante en sabiduría, en gracia. Y San Pablo sabe que Tito está preparado para estar al frente de una comunidad cristiana en Creta.
Ya después, si nos da tiempo, profundizaremos en las cartas de San Pablo, que al igual que como hemos visto el Evangelio de San Juan, el Cantar de los Cantares, cualquier libro de la Biblia es apasionante cuando te adentras y lo vamos desmenuzando poco a poco. Saboreamos la palabra. Bueno, en estos temas, como Timoteo y Tito llegaron a ser obispos y San Pablo los está acompañando en su ministerio, los fortalece, les anima, estas cartas se les llama cartas pastorales, porque están dirigidas a dos pastores de la iglesia. Y el tema central de estas cartas es la eclesiología, la ciencia de la iglesia. Todo en estas cartas te habla de la belleza, de la grandeza de la iglesia. En la iglesia, San Pablo ve a Cristo. El que ama a Cristo, ama a su iglesia. El que ama a la iglesia, ama a Cristo. Son inseparables. Y por último está el otro grupo, primera y segunda de Tesalonicenses, que históricamente hablando son las primeras cartas que San Pablo escribe. A veces pensamos que como los cuatro evangelios están al principio del Nuevo Testamento, como que pensamos, pues yo creo que en ese orden se escribió la Biblia. Y no, los primeros escritos del Nuevo Testamento no fueron los evangelios, fueron las cartas de San Pablo, primera y segunda de Tesalonicenses. Y San Pablo fue maestro, fue guía de San Marcos, al igual que el apóstol San Pedro. Y San Marcos, que no fue apóstol, cuando escucha a San Pablo, cuando lo acompaña en su viaje, cuando ve a San Pedro, cuando lo escucha predicar, él queda profundamente enamorado de Jesús y dice, yo tengo que predicar a Jesús, tengo que escribir para que Jesús sea conocido. Y por eso él escribe, bajo la guía de San Pablo y de San Pedro, el Evangelio de San Marcos, que es el primer evangelio que se escribe, alrededor del año 50, 55 después de Cristo, por ahí. Después, su evangelio lo toma como base San Mateo, luego San Lucas, y después escribe su evangelio el apóstol San Juan. Pero quien más se basa en Marcos es Mateo y Lucas. Por eso, pues, seguramente ya han escuchado, Marcos, Mateo y Lucas se les llama también evangelios sinópticos, porque los tres comparten muchos aspectos de la vida de Jesús. Los vas leyendo al mismo tiempo y casi son similares en muchos pasajes, porque tuvieron la misma fuente, el evangelista San Marcos. San Juan tiene otra estructura totalmente distinta, por eso no es evangelio sinóptico. Pero bueno, ya Dios nos permita hablar más detalladamente del evangelio en otras sesiones. Bueno, como panorama general, tenemos el Corpus Paulinum, las 13 cartas de San Pablo apóstol. En algunos esquemas, en internet, podemos encontrar también que aparezca la carta a los hebreos y se la atribuyen a San Pablo apóstol, como que pues ya por practicidad hay que echársela a San Pablo, pero ya cuando nos detengamos en el estudio, ojalá también tengamos oportunidad de estudiar la carta a los hebreos, vamos a darnos cuenta que no es de San Pablo, tampoco es carta y tampoco es para los hebreos. Tiene una estructura totalmente distinta. Cuando la analizamos, te das cuenta que no tiene la estructura que San Pablo utiliza en sus cartas, porque no es de San Pablo. Pero si lo encuentran en algún esquema, no importa, no hay problema. Pero ya en un estudio más profundo de la palabra de Dios, la carta a los hebreos es totalmente aparte, no es de San Pablo. Ujú. Pues nada más como un dato
cultural, para que lo tengan en cuenta. Y el día de hoy vamos a estudiar una carta muy bonita, que es la carta a Filemón, que atendiendo a nuestro esquema es una carta de cautividad y tiene como centro a Cristo. Vamos a estudiar una carta de cautividad, una carta cristológica. Abrimos nuestra Biblia en la carta a Filemón, por favor. Bueno, antes de empezar su lectura, les platico un poquito el contexto histórico para poder saborear, disfrutar y comprender la palabra de Dios. Bueno, resulta que en una comunidad cristiana había un hombre muy rico llamado Filemón. Y Filemón, él tenía a su familia, pero también, al ser un hombre rico, tenía a muchos esclavos, que en ese tiempo era visto como algo normal. Entonces San Pablo les transmite el Evangelio, los bautiza, y Filemón, como una señal de gratitud, como un signo de cariño por San Pablo, le dice, San Pablo, cuando tú vengas aquí a la comunidad, no busques dónde quedarte, mi casa es tu casa. Puedes entrar y aquí te hospedamos, aquí te apoyamos con lo necesario, aquí lo vas a tener todo, no te preocupes por nada, mi casa es tu casa. Entonces San Pablo, cuando visitaba esta comunidad cristiana, llegaba a casa de Filemón y ellos contentos. Filemón reunía a su familia, reunía a los esclavos y todos estaban asombrados, contentos, entusiasmados, escuchando las predicaciones de San Pablo apóstol. Imagínense nada más tener en tu casa la dicha de escuchar a San Pablo apóstol, un hombre de Dios. Era fascinante escucharlo, horas y horas hablando con un inmenso amor de Jesús. Y la gente fascinada, esclavos, los familiares, Filemón, todos anhelando que venga San Pablo a visitarlos para escuchar más sobre Jesús, para escuchar más del Evangelio. Entonces, eso era ya muy común. San Pablo llegaba con Filemón y allí se pasaba algunos días. Ahí se hospedaba. Entonces, resulta que el apóstol San Pablo se va, sigue su viaje misionero, está en las comunidades y como una de tantas veces lo encarcelan. ¿Cuál era el delito de San Pablo? Predicar el Evangelio. A la prisión, vámonos. Y él se queda ahí, dice, bueno, pues ya estoy acostumbrado, aquí me quedo. Y él tenía también ahí a algunos discípulos que lo acompañaban. Llegaban los discípulos y le decían a los guardias, oiga, pues yo no hice nada, pero quiero estar con Pablo. Bueno, pues pásale. Y ahí se quedaban en la prisión con él para aprender de San Pablo, para escucharle, para ser evangelizados. Era, o sea, imagínense con qué fuerza, con qué amor, con qué entusiasmo hablaba San Pablo de Jesús, que hasta la gente quería estar en la cárcel con él. No importa aquí, yo me quedo sentado. Háblame de Jesús. Quiero conocerlo más. Entonces resulta que en la casa de Filemón había un esclavo que se llamaba Onésimo. Y Onésimo, cuando escuchaba a San Pablo, él emocionado y le fascinaba escuchar sobre Jesús, sobre el Evangelio. Y San Pablo se va y como ya estaba en la prisión, pues ya no iba a visitar a Filemón. Y este esclavo, pues ya decía, es que ya se tardó Pablo y no viene, y yo quiero escuchar más, pues nos deja picados, o sea, nos habla de Jesús y queremos más, nos habla de la palabra de Dios, de la escritura, con muchas ganas y queremos más. Y ya se tardó, no viene, ¿por qué no viene? Entonces Onésimo toma una decisión.
y se escapa de la casa de Filemón y se va a buscar a San Pablo y andaba preguntando, ¿y dónde está? ¿Y quién lo ha visto? Y San Pablo era muy conocido. Hasta que le dicen, pues San Pablo está en la prisión, está en tal parte. Y Onésimo va hasta allá, habla con los guardias, se mete a la prisión y llega con el apóstol San Pablo. Y le dice, Pablo, ya vine para estar contigo, para escucharte, para que me hables más de la palabra de Dios, para, quiero seguir conociendo a Cristo, quiero que me bautices. Y San Pablo le dice, bueno, pero ¿tú de dónde eres? ¿O qué pasó? ¿Qué haces aquí? No te ubico. No, pues, ¿conoces a Filemón? Sí, sí lo conozco. Ah, yo soy su esclavo. Y luego qué? ¿Te dejó venir? No, yo me escapé, vine a buscarte. Y San Pablo, pues dice, bueno, a ver, ya está aquí Onésimo, lo voy a evangelizar. Ya estás aquí, te voy a hablar de Jesús. Ya estás aquí, te voy a bautizar. Ujú. Y San Pablo sabe que si Filemón encuentra a Onésimo, sabe que le va a ir muy mal, porque a los esclavos cuando se escapaban y los volvían a traer, los mataban. O si les iba muy bien, reunían a todos los esclavos y les daban, los, los azotaban delante de todos, muy fuertemente, que sirviera como escarmiento y para que los demás dijeran, ah, caray, pues si me escapo me va a pasar lo mismo, mejor aquí me quedo. Eso era lo que le iba a pasar, o que lo azotaran muy fuertemente o que lo mataran. Entonces San Pablo dice, bueno, ya estás aquí, aquí quédate. Y yo te voy a hablar sobre Jesús, te voy a compartir el Evangelio. Y ahí está, San Pablo. Y San Pablo dice, bueno, ya es momento de que vuelvas con Filemón. Dice, pero si llegas así nada más porque sí, pues te van a matar. No te preocupes. Yo te voy a dar una carta para que llegues con esta carta y se la entregues a Filemón. Filemón es mi amigo, es mi hijo espiritual también. Ujú. Le tengo mucha confianza, él me hospeda en su casa, hay mucha cercanía. Cuando llegues con Filemón, le entregas esta carta. Y por eso nace la carta a Filemón. Ya conociendo este contexto histórico, ahora sí vamos a poder saborear y comprender mejor esta bella carta a Filemón. Vean cómo San Pablo, con qué sabiduría, con qué prudencia habla en su carta a Filemón. Inicio. Filemón, capítulo 1, versículo 1. De hecho, es el único capítulo que tiene. Está bien cortito. Pablo, prisionero por Cristo Jesús. Ya les dije que él estaba en la cárcel, por eso es carta de cautividad. Pablo, prisionero por Cristo Jesús. Y el hermano Timoteo, porque Timoteo, que es su hijo espiritual, estaba con él en la cárcel también, allá acompañándolo. A nuestro querido colaborador Filemón, a la hermana Apia, a nuestro compañero de lucha Arquipo y a toda la iglesia que se reúne en tu casa, porque ahí llegaba San Pablo. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor. Todo bien hasta aquí. San Pablo muy directo, muy amable, todo bien. Versículo 4. Te recuerdo siempre en mis oraciones y doy gracias a mi Dios al tener noticias del amor y la fe que profesas a Jesús, el Señor, y a todos los creyentes. Ojalá que esa tu fe que tenemos en común, tú y yo, se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar por Cristo. San Pablo como que aquí ya empieza a trabajar la parte que quiere, porque dice, qué bueno que creas en Jesús, qué bueno que tengas fe, Filemón.
Pero esa fe, acuérdate que tenemos que vivirla. Acuérdate que tenemos que llevarla a la práctica. Entonces, algo tienes que hacer tú, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Ya le está hablando de algo que tiene que hacer, que tiene que vivir su fe. Continúo. Tu amor, hermano, le llama hermano a Filemón, me ha llenado, en efecto, de alegría y de consuelo, pues ha confortado profundamente a los creyentes. Versículo 8. Por todo eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Como ya sabe que Filemón está enojado porque llegó Onésimo, San Pablo lo va calmando y le dice, yo te puedo decir lo que hagas y con mi autoridad, porque soy tu obispo, soy apóstol, pero no lo voy a hacer con mi autoridad, lo quiero hacer en el nombre del amor. A San Pablo, dejando las cosas muy claras, muy firme en su discurso. Continúo. Yo, Pablo, anciano ya, y en este momento también prisionero por Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo. Vean cómo le llama Onésimo, mi hijo. No le llama esclavo, no le llama por esta persona Onésimo, le llama hijo. Esta persona que te está entregando esta carta no es cualquier persona, es mi hijo Onésimo. San Pablo, ya con esta parte y con toda su carta, esta carta a Filemón, San Pablo tiene un objetivo muy claro, abolir la esclavitud. Bueno, esto está muy bueno. Se nos va a acabar el tiempo de la sesión. La cierro y volvemos, por favor, para que no se nos corte. Ahorita regresamos.